Bienvenidos de nuevo a la próxima videoclase de Trading Integral con Dinero Libre. Aquí vamos a hablar de algo interesante que no nos vamos a concentrar luego, pero para que ustedes sepan cuál es la diferencia. Como dije en un principio, nosotros somos analistas técnicos porque nuestro análisis básicamente en cada operación que hagamos se va a concentrar en todo lo que entendamos a través de la gráfica. Por otro lado, en el trading existe lo que se conoce el análisis fundamental. El análisis fundamental es lo que se conoce como las noticias. Las noticias son todas las, toda la información que se puede capturar de lo que sucede en el mercado fuera de lo que es visualmente la gráfica y tiene que ver con asuntos políticos, con asuntos de la economía, de cada instrumento, en todo caso de cada país o de cada país que rige una moneda o de cada ministerio de trabajo, por ejemplo, que indica un movimiento distinto en el mercado laboral o por el Producto Interno Bruto de un país, dependiendo de las riquezas o no. Entonces, toda esta información que se conoce ahorita en adelante como análisis técnico, lo vamos a manejar, lo vamos a manejar con distintas plataformas. Para los que le interese como tal saber de análisis fundamental, para los que no tienen que saberlo, porque hay una cosa maravillosa con el tema del análisis fundamental y el análisis técnico. Se lo voy a explicar, es muy sencillo. Y esto la verdad que es muy curioso, porque cuando se habla de noticias, que es lo que arroja el análisis fundamental, mucha gente pensará que una noticia es algo que no se espera, que una noticia es algo que sucede y después que sucede dan la noticia y es aleatorio. Pero resulta que independientemente de cuando las noticias son realmente de impacto, como por ejemplo un ataque de guerra, vamos a poner este caso, o esté muy mal, bueno, mal no, un asunto que no quiero, es feo, pero no hay que olvidar, por ejemplo, fue el ataque de las Torres Gemelas en el año 2001, creo, si no me equivoco, donde unos aviones manejados por terroristas que despegaron del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, atacaron, por ejemplo, las Torres Gemelas, luego volaron hacia el Pentágono, que no llegaron, y también hubo otro ataque, no recuerdo exactamente dónde, creo que fueron 5 vuelos, de los cuales 2 los interrumpieron, y los otros fueron, por ejemplo, los de las Torres Gemelas fueron certeras, los de Washington también fue uno que se estrelló lamentablemente cerca del Capitolio, pero de lo que era el Pentágono, perdón, pero bueno, este ataque de las Torres Gemelas fue terrible y este ataque obviamente fue terrible por un golpe para lo que era pues el trabajo de lo que era Wall Street, de lo que era la economía. Y esto impactó, claro, obviamente de forma agresiva en lo que era el movimiento del trading. Por ejemplo, también tuvimos el ataque, lo que es el COVID. El COVID generó un trastorno de la economía y obviamente eso se reflejó en el precio, pero no era algo que estaba programado. ¿Y cómo programado? Bueno, resulta que vamos a hablar de bueno, en este caso lo voy a enseñar a través de esta gráfica, pero hay páginas web que nos van a dar esta información. Una de ellas es Investing, que es uno de los screeners, vamos a usar este término que yo utilicé al principio, que nos va a permitir tener información. Se los voy a enseñar ahora en la siguiente lámina. El Investing, que es una de las páginas que yo creo mejor, pero hay varias, te entregan un panel de noticias que son las cosas que van a suceder o la información que va a suceder, que va a trastornar el precio, sobre todo en el mercado de Forex. Ya sabemos que Forex, porque hemos visto este curso y sabemos qué significa Forex, sobre todo en los pares de divisas, aunque puede haber trastornos en otros instrumentos. Entonces, todo lo que se conozca como noticias y que están programadas, que esto es lo más bonito y con esto quiero decir que si van a hablar de algo específicamente que va a impactar el precio o a un instrumento determinado, está anunciado desde días antes. Sí, está anunciado desde días antes, por ejemplo, que el ministro de Economía del país tal va a hablar a tal hora
y va a hablar sobre un asunto que tiene que ver con tal cosa y que además tiene 3 o 4 o 5 niveles de impacto, si no me equivoco. El último, que es el rojo, el que llamamos el impacto más alto, es el que nos va probablemente a generar más problemas en el momento de hacer un trading. Quiere decir que el precio se va a alterar, va a haber como un ruido. Es como lo que les hablaba de construir un castillo de naipes sobre un tractor en movimiento, pues no me va a permitir. Tú, como escuché una vez y me gustó ese término, tú no quieres llevar tu vajilla china, digamos, de 200 años a un país donde va a haber terremotos porque te va a romper. Entonces tú no quieres hacer eso, tú quieres mantener las cosas en calma para poder hacer tus operaciones en calma. Si tú estás enhebrando un hilo en una aguja que casi no ves, no quieres que alguien te esté empujando porque no vas a lograrlo. Entonces, en ese momento hay ruido en el mercado, la noticia va a generar mucho estrés. En ese momento vas a ver como hay unas gráficas muy raras que van a durar minutos y luego el precio se va a volver a calmar. Después de una noticia vuelve de nuevo, el precio continúa y es ahí donde ya tú posiblemente quieras tomar una decisión. El análisis fundamental que se ve a través de algunas gráficas también lo vamos a ver en TradingView dentro del análisis técnico y vamos a ver como unas pequeñas burbujitas, como unas banderas. Esta información la vamos a ver más adelante, ya la voy a presentar en la próxima lámina. Se puede ver en TradingView y te presenta justamente de forma lineal dónde viene la noticia. En ese momento, esa noticia además nos dice qué puede pasar con el precio. Ojo, que hay gente que opera noticias, es increíble. Hay gente que aprovecha estos movimientos. Yo nunca lo he hecho, pero también dicen que es válido. De hecho, cuando estás haciendo algunos retos, algunas certificaciones con cuentas fondeadas, el broker te dice, permitimos o no permitimos operar noticias. Sí, porque es algo que posiblemente te otorga una ventaja si la sabes aprovechar. Vamos a ver en el video a continuación cómo se ve la gráfica cuando la vemos sobre TradingView y cómo se ven las noticias. Bien, aquí tenemos entonces la gráfica de eurodólar. Aquí ya estoy viendo sobre TradingView. Vean cómo puedo mover la pantalla. Ya en esta pantalla voy a enseñarles que estamos viendo una sesión de horario. Aquí arriba tenemos una hora en el instrumento eurodólar. Y hay una línea tendencial, no nos vamos a detener en análisis, solamente les quiero enseñar el tema de las noticias. Fíjense, aquí hay programado para este día a continuación, aquí estamos lejos porque estamos hablando hoy que es un día sábado, o mejor dicho, aquí es donde el precio se detuvo el día viernes, como sabrán que el precio se detiene cada semana cuando termina el movimiento de la bolsa. Y sabemos entonces que para esta próxima fecha, aquí que está presentada, hay una burbujita o un círculo con la bandera de Estados Unidos porque es una noticia que afecta a nuestro dólar americano y nos dice que en este momento voy a utilizar una herramienta que es como una línea, una cruz. Aquí verán que si yo me posiciono sobre esta burbujita, me dice que la fecha es martes 20 de diciembre a las 14. Quiere decir que a las 2 de la tarde del día martes va a haber una noticia que cuando el precio llegue a este punto va a haber un movimiento. Otra cosa, la pone en color rojo y le voy a dar clic. Fíjense, al darle clic se me presenta una especie de cuadro con una línea roja y esta línea roja que indica que la noticia es de impacto importante. Sobre todo con estas noticias tenemos que tener mucho cuidado de no hacer ninguna operación porque sabemos que cuando el precio llegue aquí, por lo menos en el momento que esté dándose la noticia un poco antes, no tenemos que hacer una entrada. Si nosotros pretendemos hacer una entrada para este momento, por ejemplo, para este día, ¿verdad? Que el precio estaría como en esta zona. Y para este momento nosotros pretendemos hacer esta entrada. Y nosotros nos vamos a mantener cerca de ella, nos puede generar problemas. Porque si el precio hace este movimiento, no nos va a permitir mantener la posición abierta. Se va a cerrar si tenemos una zona de stop o de máximo de pérdida cerca, tanto sea venta o compra. Pero si para ese momento ya nuestra operación va aquí arriba o aquí abajo, inclusive, repito, puede ser peligroso. Pero si nosotros ya en ese momento pretendemos hacer una operación que no nos dé riesgo, bueno, podemos tomarla y pues sencillamente ir adelante.
Entonces, para este día yo no haría nada, o para este momento no haría nada, no para ese día, para las 2 de la tarde. Yo puedo operar en la mañana o después de las 2 de la tarde. Muchas veces pasa que después de las 2 de la tarde, para este caso, esta operación puede ser buena porque entonces comienza el mercado de nuevo a moverse. Y termino este video para explicar lo siguiente. Lo voy a volver a explicar más adelante. Aquí nos da 3 informaciones. Primero nos dice que es, por ejemplo, el tipo de noticia es Building Permits prelevación de los permisos de construcción. Todo tiene que ver con un asunto interno de economía con respecto a ese país. Cómo van a administrar nuevamente los términos de construcción de los edificios, perdón, de los permisos para edificios o construcción. Esto a nosotros como independientes no nos interesa, créanme, qué tipo de noticia. Al que le guste lo puede investigar, pero no nos afecta en nada. Sabemos que hay una noticia que nos va a generar un impacto y que es esa noticia. Punto. Luego nos dice que el previo en inglés fue 1.512 y que el forecast significa futuro, lo previsto es 1.483. Quiere decir que en este valor porcentual, lo voy a hacer rápido y terminamos este video, lo explicaremos más adelante. El valor anterior es mayor al valor siguiente. ¿Qué quiere decir esto? No ha dicho nada en la actual porque no ha salido la noticia, pero una vez que salga la noticia nos lo va a expresar. Lo que dice es que según lo esperado, la noticia es de menor impacto de lo que fue la vez anterior. Cuando la noticia es más baja, quiere decir que el precio, para este caso, puede caer. Cuando la noticia, el previsto, es más alta, en el porcentual, el precio puede subir. Aunque no es preciso, pero muchas veces el precio muchas veces la indicación es que sucede. Entonces en la noticia nosotros podemos esperarla como movimiento alcista y esperar ese momento para hacer una compra. Es otro tipo de trading. Yo no lo hago, pero les estoy explicando cómo funciona. También puede ser inversa. De repente decían que era más alta y era más baja. Pero muchas veces vemos, por ejemplo, como la noticia con respecto al previo, el previsto, es muy diferente el precio. Eso es interesante. Si aquí arriba me dijera que el previo es 0.9, yo te diría que es una excelente oportunidad para vender. Y muchas veces coincide con el movimiento de venta, con la gráfica, con la tendencia. Esto lo vamos a ver poco a poco más adelante. Pero es muy interesante. Entonces, ¿cómo funciona la noticia? Se lo acabo de explicar. Lo vamos a repetir de nuevo y vamos a estar atentos, sobre todo cuando estemos operando, a estas pequeñas burbujitas que están aquí abajo o estas banderitas que nos indican que viene una noticia de impacto y que nos puede generar un gran problema. ¿Ok? Seguimos adelante entonces con la próxima videoclase.